Hola mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Es la lección número 6 y tiene como título Confianza solo en Cristo. Pero como siempre vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu sabiduría, tu dirección, que te quedes con nosotros desde el comienzo hasta el final, que bendigas a todos los que escucharán este repaso de la lección y que con tu ayuda, como siempre te suplicamos, podamos entenderla y poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de aprender, de memorizar para esta semana, lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo número 10. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Muy bien, en esta lección vamos a tratar acerca de la salvación. La introducción nos dice que por alguna razón a veces no confiamos en un 100% en lo que Cristo hizo por nosotros, y de alguna forma llegamos a pensar que las obras juegan un papel importante en la salvación, o sea que dependemos de ella para ser salvos. Este es un tema que la sierva del Señor dice que 1 en 100 no lo entiende, y es la relación que hay entre las obras. Aquí en el capítulo 3 de este libro de Filipenses, el apóstol San Pablo va a ser muy enfático con un grupo de judíos que se llamaban los judaizantes. Ellos enseñaban en las diferentes iglesias, era un grupo que iba de iglesia en iglesia, enseñando que para ser salvo había que circuncidarse. Era un tema delicado. La circuncisión venía desde el tiempo de Abraham. Pero todos estos ritos tenían su final con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La ley ceremonial quedó abolida. Y aún la ley moral de los 10 mandamientos tampoco nos ayuda para que nosotros seamos salvos. Ahora, estos conceptos siempre han sido tema de discusión a través del cristianismo. Y hay diferentes posiciones, algunas son muy extremistas al punto de que hay mucha confusión. Por ejemplo, algunos como entienden, y es así, que somos salvos por la gracia de Cristo, desprecian la ley del Señor, la ley moral, y dicen que la ley fue abolida en la cruz. Por lo tanto, no es importante obedecer estos mandamientos. Simplemente están abolidos, vino el Señor Jesús, los cumplió
y eso ya no tiene importancia. O sea que bueno, entonces el libro de Éxodo capítulo 20, podemos agarrar ese capítulo y todos los pasajes que tienen que ver, donde se nos pide que guardemos la ley, y tirarlos a la basura. Ya no es necesario, simplemente necesitamos el Nuevo Testamento, que habla acerca de la gracia, y punto. Otros entonces se van al legalismo y quieren hacer como estos judaizantes, de las obras de la ley, las obras que hacemos, que éstas puedan tener méritos y que a través de ellas nosotros podemos ganar el cielo. Ambas posiciones están completamente equivocadas. Y como veremos aquí, Pablo usa un lenguaje muy fuerte para tratar de explicarle a estos maestros que andaban difundiendo el legalismo, o poner, digamos, méritos en las obras, que estaban totalmente equivocados. Ahora, ¿cuál es la correcta interpretación? Bueno, como veremos en esta lección, mis queridos hermanos, hay un resultado de entregarme a Cristo. Y ese resultado es que nosotros vamos a obedecer su palabra. Es muy interesante, y debemos de entender que cuando los discípulos estaban predicando la palabra del Señor, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, lo más probable que fue la carta a los tesalonicenses, y eso ocurrió por el año número 60-67. Por lo tanto, la palabra o los rollos o la Biblia que ellos usaban era el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que en el Nuevo Testamento, cuando se comenzó a escribir, que toda la palabra es inspirada por Dios. Así que no es que las obras nos van a salvar, pero también son el resultado de una entrega a Cristo. O sea que esto vamos a tratar de explicarlo aquí. El otro problema que hay, que es muy importante y que enfatiza la lección, es que confiar en esas obras para ser salvo nos produce a nosotros desconfianza, inseguridad. Y allí sí tengo yo que reconocer que nosotros, como adventistas del séptimo día, cuando se nos pregunta si somos salvos, muchas veces nadie se atreve a responder. Inclusive algunos meses atrás, un pastor de la iglesia nuestra dejó nuestra denominación porque decía que una de las cosas que a él no le hacía feliz era que en esta iglesia él sentía que no tenía la salvación. Y él decía, bueno, que el espíritu de profecía citaba que allá en el cielo hay un juicio investigador donde se está llevando a cabo una revisión de esos libros, y a él le daba terror e inseguridad. Este es un tema que no vamos a discutir en esta lección, pero cuando nosotros confiamos en las obras de la carne, eso nos trae inseguridad, porque lo que Dios pide de nosotros, como vamos a estudiar, es la perfección. Y mis queridos hermanos, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros cuando nos presentamos delante de Dios con nuestras obras, porque por más que nosotros queramos hacerla, hemos cometido errores, somos imperfectos. Ahora, vamos entonces a estudiar este tema, y esperamos que al terminarlo nosotros podamos tener la confianza que solamente nos da Cristo Jesús. Nos vamos entonces al día domingo. El día domingo tiene como título Regocijándonos en el Señor. Vamos a leer el pasaje central que está en este día, que lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozad en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien, como vemos aquí, el apóstol San Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La lección comentando este pequeño versículo nos dice que Dios quiere que nosotros seamos alegres. Y entonces nos dice una serie de cosas que nos traen felicidad. Y aquí nos dice que para que esa felicidad y alegría sea duradera, nosotros debemos recibir la misericordia de Dios. Cada uno de estas cosas que estamos leyendo tiene su versículo. Yo les pido que los puedan leer, porque de lo contrario nosotros pues pasaríamos mucho tiempo y queremos que el video sea compacto para que puedan escucharlo. Pero recibir la misericordia de Dios nos produce alegría. También nos dice aquí que depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, recibir la bendición de la salvación, adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida. Y dice aquí, incluyendo la observancia del séptimo día, el día del Señor, y creer en su palabra y educar hijos piadosos que puedan heredar la herencia de la fe. Así que el apóstol San Pablo dice: regocijaos, gozaos en el Señor. Luego, él pasa a describir algunos judíos que iban a las iglesias y que querían que los gentiles, aquellos que no eran circuncidados, lo hicieran para que de esta forma ellos pudieran obtener la salvación. El apóstol San Pablo es muy valiente, porque él dice aquí que ellos no deberían de hacerlo. Y no solamente eso, hay muchos pasajes donde dice que la circuncisión no vale nada, sino que es una nueva creación en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo en Cristo Jesús, y el apóstol San Pablo claramente dice que no hay judío, no hay gentil, no hay libre, no hay esclavo, no hay mujer, etcétera, que todos somos uno en Cristo Jesús, y que él derribó, ¿verdad?, los muros de separación, y que ahora de dos ha hecho un solo pueblo. Por lo tanto, ya el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 15, había tomado un voto de que no se molestara a los gentiles con este asunto de la circuncisión. Eso ya era historia, se había acabado, tal vez para higiene, pero como un requisito para pertenecer al pueblo de Dios, había quedado completamente obsoleto. Y entonces él escribe, usa palabras muy duras para estas personas que andaban promoviendo dentro de las iglesias que para ser salvo había mérito en la circuncisión. La lección decía en la introducción que esto no es ningún problema hoy, pero que hay un principio detrás de esto, y es tratar de hacer que las obras, ¿verdad?, nos den la salvación. Y como ya dije, esto produce mucha desconfianza, no hay seguridad. La seguridad solamente está en regocijarnos en la salvación del Señor. Así que él llama a estas personas perros. Y la lección nos dice a nosotros que este asunto de los perros era usado en el Antiguo Testamento para las personas que eran malos, ¿verdad? Personas irreligiosas. Por supuesto, pues era diferente en aquel entonces,
según los rabinos, los perros se preocupaban por el sustento propio, por su propia supervivencia. No es como hoy, que pues son mascotas, son muy queridos, apreciados por las personas. Pues habían perros que andaban por allí, y estos perros eran relacionados con los malos obreros, con personas que, bueno, tenían que ver con falsas enseñanzas. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 y versículo 6 dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. También la lección citaba, ¿verdad?, en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y como vemos, entonces, en esta cultura, en aquel entonces, pues ser llamado un perro era ser llamado una persona impostora, mala, falso profeta, irreligioso, impío, lo que usted quiera. Y el apóstol San Pablo llama a estas personas que eran religiosos, que andaban en las iglesias, pero que andaban predicando un evangelio que estaba basado no en Cristo Jesús, sino en las obras. O, por decirlo, tal vez lo más complicado, lo más sutil, ellos creían en Cristo, pero al mismo tiempo pensaban que necesitaban algo aparte del Señor para ser salvos. Así que los llama perros, los llama también malos obreros, los llama también mutiladores del cuerpo. Entonces, él termina diciendo aquí: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. El problema era no, como ya mencioné, la circuncisión. Pablo habla de una circuncisión del corazón. El problema estaba en cómo ellos presentaban esta, digamos, ley ceremonial, y era enseñando a las iglesias, dividiéndolas, mostrándole que si no se circuncidaban no podían estar con Cristo por la eternidad. Hoy debemos preguntarnos nosotros escuchar estas palabras tan duras del apóstol San Pablo cuando hablamos acerca de la salvación. Tenemos que tener muy claro, mis queridos hermanos, que la salvación es un regalo, es un don de Dios, y que solamente es en Cristo Jesús. Ahora, a mí siempre me gusta decir, bueno, que la relación con el Señor nos va a ayudar, como dice aquí, ¿verdad?, en una de los, digamos, renglones que nos enseña esta lección, que debemos adoptar la ley de Dios como nuestra norma de vida. No nos salva, pero Dios nos pide que nosotros podamos vivir de acuerdo a ello. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos vivir esta norma? Entregándonos a Cristo Jesús, con una relación con Él, y entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, a aprender a vivir de acuerdo a las normas que Él mismo escribió en el monte Sinaí. Pero aunque nosotros guardáramos esta ley no es la que nos va a salvar, no son esas obras, sino lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, nos vamos entonces al día lunes. El día lunes tiene como título la vida pasada, dice aquí, de Pablo. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Muy bien, el apóstol San Pablo describe aquí cómo era él antes de encontrarse con el Señor Jesús. Y realmente es impresionante, sobre todo la última parte del versículo, donde él dice en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pablo, que era muy celoso, que era fariseo, él creía que obedecía la ley. Y no tengo la menor duda que Pablo obedecía la letra de la ley. Y es aquí donde está el problema. Pablo se da cuenta de que aunque él seguía esta ley escrita, él estaba muy lejos de alcanzar el objetivo de lo que Dios le estaba pidiendo. Él obedecía la ley, sin embargo andaba por allí persiguiendo a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, si era posible les iba a dar muerte, porque según él estaban amenazando el cristianismo. El problema es que en el capítulo 5 del libro de San Mateo, Cristo exalta la ley, la explica en una forma espiritual. El apóstol en el libro de Romanos después explica que la ley es espiritual, es mucho más de lo que él pensaba. No era simplemente seguir requisitos a la letra, sino que la ley tenía conceptos espirituales. Y es aquí donde está el problema. El Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Seguramente el apóstol San Pablo trataba de guardar este mandamiento de no matar, pero dice aquí el Señor Jesús, que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y como vemos aquí, y como ya mencioné, Pablo, según él, andaba obedeciendo la ley del Señor. Sin embargo, su conducta reflejaba que él en realidad no conocía al Señor Jesús, no conocía a Dios, porque, mis queridos hermanos, el cumplimiento de la ley está en el amor al prójimo y el amor a Dios. Y estar metiendo personas presas por allí en la cárcel, pues como que no reflejaba mucho el carácter del Señor. Así que Pablo se da cuenta de esto, mira la ley de verdad según una forma espiritual y se da cuenta que en realidad lo que estaba cumpliendo, siguiendo, eran normas sin sentido, ¿verdad? Sin realmente tener una experiencia con el Señor, simplemente eran unos requisitos. También el Señor Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que la intención de querer hacer algo ya es pecado para el Señor Jesús. Ahora imagínense, meditemos en nosotros, porque puede ser que nos entre un celo, ¿no? Por pensar que esta lección está diciendo que la ley no es importante, cosa que no es verdad. Lo que estamos tratando de decir y lo que enseña la lección es que realmente cuando Dios nos mira a nosotros, aunque tratemos de cumplir esos preceptos, hay egoísmo en nuestro corazón. Entonces, yo no digo que con la ayuda del Señor nosotros no podemos llegar a cumplir esta ley, pero jamás solo. Sería el reflejo de la vida de Cristo, el carácter de Él en nuestro corazón, entregarnos, reconocer que solamente en Él podemos nosotros guardar su ley, porque en realidad Él nos pide que la guardemos, ¿verdad? No la ley ceremonial, porque esa ley terminó, pero la ley moral, que está basada en ¿qué cosa? En los mandamientos del Señor.
Pero imagínense, el apóstol San Pablo andaba persiguiendo personas. Nosotros en la iglesia tenemos dificultades también. Hay veces por alguna razón no nos llevamos bien. Y Cristo amplió esta ley y dijo que cualquiera que se enoje con su hermano. ¿Te has enojado alguna vez con algún hermano, alguna hermana? Es más, puede ser que hasta tengas dentro de la iglesia enemigos. Y el enemigo eres tú o soy yo. Porque cuando pensamos en enemigo, pensamos en el otro. Pero puede ser que el enojado sea yo, el enojado seas tú. Y entonces estamos violando la ley del Señor. Ahora, aunque nosotros nos podamos arrepentir, y espero que sea así, ya hemos cometido error. Ya no es nuestra obediencia perfecta. Por lo tanto, entonces, necesitamos que Dios nos ayude para que nos vea a través de Cristo. Y esto ocurre cuando lo aceptamos a Él. Pero debemos siempre seguir orando, pidiéndole al Señor que Él more en nosotros, como dijo el apóstol San Pablo, después que entendió bien esto: ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Pero bueno, volviendo a el tema del lunes, Pablo se compara cómo era antes y ahora se compara en Cristo Jesús. Y él no quiere saber absolutamente nada, sino solamente de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos compararnos nosotros cuando estábamos sin el Señor y ahora que estamos en Cristo? Ahora acuérdense, Pablo era judío, conocía bien la palabra del Señor, era un fariseo estudioso, pero se olvidó de conocer al dueño de las Escrituras y ahora lo conoció. Ahora la Escritura se le amplió, brilló para él. Ahora sí la entendió porque había conocido al dueño de la palabra del Señor. Y puede ser que nosotros estudiemos mucho la Biblia, ¿verdad? Pero puede ser que también, como el apóstol San Pablo, solo sea la letra y no conozcamos a aquel que nos puede cambiar el corazón. Es bueno que meditemos entonces en este día si realmente tenemos un antes o después, o no nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesús. Muy bien, nos vamos entonces al día martes. El día martes tiene como título Lo importante. Y vamos a leer el pasaje principal de este día. No vamos a poder leerlo todo porque es el capítulo 9 completo del libro de San Juan y esto tomaría mucho tiempo, pero vamos a leer los versículos finales. Conocemos la historia. Este joven o esta persona, tal vez no era tan joven, había nacido ciego. Y entonces los discípulos le preguntan al Señor Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y entonces el Señor hace un milagro extraordinario, algo que no se había hecho. Y es que este ciego que había nacido así, recibe la vista. El Señor Jesús unta lodo, se lo pone en los ojos, va al estanque de Siloé, se lava y ahora él queda completamente curado, puede ver, lleno de gozo. Pero aquellos que eran los que dirigían el pueblo, los fariseos, al ver esto se enojan muchísimo, porque pues este milagro fue hecho en el sábado. Conocían la letra de la ley, no conocían al que estaba allí en medio de ellos, que era el dueño de la ley, el que la había promulgado en el monte Sinaí. No conocían la base de la ley, que era el amor. Y entonces habían inventado muchos preceptos que realmente pues hacían una carga de algo que Dios había hecho para que nosotros seamos felices. La ley nos ayuda a nosotros a ir al Señor Jesús, nos señala el pecado. Y si guardáramos esa ley, bueno, imagínense, no hubieran crímenes, no hubieran adulterio, no hubieran hijos que abandonan a sus padres, hubiera un amor al Señor, al prójimo, no codiciaríamos absolutamente, sería no codiciaríamos absolutamente nada. Sería un mundo completamente feliz. Los fariseos no entendían, simplemente
en vez de aceptar, glorificar a Dios por este gran milagro, ellos pues llamaron a los padres, llevaron a este ciego al templo, le hicieron preguntas, lo expulsaron de la sinagoga. Al encontrarse con Jesús, al poder ver, no solamente recibió la vista, sino que fue dotado de sabiduría. Y esos hombres que supuestamente sabían mucho de la palabra del Señor, salieron derrotados por este hombre que había estado ciego toda la vida. Y entonces el Señor Jesús, para finalizar, en el versículo 39 al 40, esta historia dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muy bien, la lección de este día nos deja claramente entonces, o nos enseña qué es lo realmente importante. Estas personas del templo, estos rabinos, tenían las escrituras. ¿Son importantes las escrituras? Claro que sí. Estudiadas con el Espíritu Santo, nos va a llevar a conocer al Señor Jesús. Es la forma como Dios nos habla y nos pide a nosotros cómo hacer su voluntad. A través de ella lo conocemos a Él. Pero lo importante es que las escrituras nos lleve a Jesús. Aquí, una vez más, en esta lección, en este día, se recalca que el apóstol San Pablo tenía una forma de contabilizar y dice que usaba un lenguaje comercial para poder ver su vida antes de Cristo y después de conocer a su Señor, a su Maestro. Y aquí nos dice que el apóstol San Pablo medía sus valores judíos de la época y no por los valores bíblicos tal como Jesús los había enseñado. O sea, mis queridos hermanos, podemos tener la palabra del Señor y estudiarla y estar completamente ciego porque no le ponemos atención a lo importante. Y lo importante es que nosotros podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Aquí hay una pregunta muy interesante al final de este día. Nos dice: el mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo que realmente es importante. Entonces nos hace una pregunta: ¿cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? ¿Qué es lo que importa? Cristo Jesús. Él es lo importante. Y dice aquí: al quedar ciego al ver Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, su vista espiritual fue corregida y vio claramente. Ahora, ¿es importante que el apóstol San Pablo conocía las Escrituras? Sí. ¿Debemos estudiar las Escrituras? Sí. ¿Debemos conocerla bien? Sí. ¿Ayudó el conocimiento de Pablo que tenía las Escrituras a entender mejor después la voluntad de Dios? Sí. No es que esto no sirviera, es que esto sin Cristo es vacío, es simplemente letra. Pero una vez que él conoció al Señor Jesús, mis queridos hermanos, las cosas cambiaron. Y todo eso que él sabía de las Escrituras, realmente cuando vio a quién lo llevaba, cuál era lo más importante, el apóstol San Pablo fue usado con poder para predicar el evangelio del Señor. Y como resultado, usted puede ver en sus escritos que el apóstol San Pablo tiene cita del Antiguo Testamento en todas sus epístolas. Es más, escribió 13 de las 27, o sea, 13 epístolas de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Prácticamente la mitad
de lo que nosotros conocemos como la Biblia hoy. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, porque ese conocimiento lo puso en las manos del Señor y ahora Dios lo utilizó con fuerza y con poder, pero tuvo que quedar ciego. Hay veces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que pasar por ciertas pruebas para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios, y que lo importante de verdad cuando estudiamos las Escrituras es que nosotros podamos ser llevados a Cristo Jesús. Quiera Dios que esto suceda en nuestras vidas. Quiera Dios que al meditar en nuestra condición, nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos tumbe del caballo y que realmente podamos ver nuestra situación espiritual. Si estamos aferrados a alguna cosa en la iglesia, que como decía la lección, a veces lo que Pablo tenía como importante era lo que le impedía conocer a Cristo Jesús. Pero gracias al Señor que él no fue como algunos fariseos que decidieron quedarse en la oscuridad, en la ceguera, sino que él aceptó a el Señor Jesús. Bueno, entonces nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título La fe de Cristo. Vamos a leer 3 pasajes que están en la lección para que podamos comentar este día. El primero está en Efesios 1:4. El segundo está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El otro está en Colosenses 2:9. Y el último está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Son cortos, son 4 versículos. Vamos a leerlos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como podemos observar en estos pasajes, nosotros podemos tener la seguridad de salvación, porque está basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí la lección nos dice lo siguiente: estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de la salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, pone entre paréntesis sabiduría, pasando por la justificación por la fe, que es la justicia, y la preparación para el cielo, que es la santificación. Sabemos que comenzó la buena obra la ha de terminar, y dice hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que sería nuestra redención. Y entonces dice la salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Y Pablo nos dice en 1 de Corintios 1:30, ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, que es el comentario que acabamos de leer de la lección. Entonces tenemos que tener la seguridad. Cuando nos preguntan si estamos salvos y nosotros entendemos que la salvación proviene de Cristo, nosotros debemos estar seguros que Dios nos va a salvar. Cometemos errores, pero acuérdense que los errores que cometen los cristianos son esos errores. El apóstol Juan escribió: os escribo estas cosas para que no pequéis. El blanco es glorificar a Dios, vivir en Cristo. Pero hay veces, bueno, por alguna razón fallamos. Entonces Juan dice:
Pero si alguno fallare, tenemos a Cristo, nuestro abogado, ¿verdad? Para que Él nos limpie, nos purifique de toda maldad, mientras nosotros sigamos luchando para permanecer en Él, para que Él viva con nosotros. Uno de los versículos que es muy conocido decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, necesitamos morir, eso es cada día. Pero el apóstol San Pablo dice: más Él vive en mí, ¿verdad? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, aquí en la tierra, mientras Él viene, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una fe genuina, unas obras que provienen de una relación con Cristo, no lo para nada, ni problemas, ni dificultades. Como vemos aquí, el apóstol San Pablo estaba escribiendo esto en una prisión y él dice: gozaos en el Señor. Él andaba quejándose porque él estaba seguro que había tenido un encuentro con Jesús, había entendido bien las escrituras y sabía que si confiaba en el Señor, él tendría la vida eterna. Y eso hacía que, en vez de estar pensando en cometer errores y pecar, le predicara a otro el amor, la misericordia, la bondad del Señor. Él dijo que tenía guardada la corona de la vida y que se la daría a todo aquel que estuviera esperando la venida del Señor Jesús. Y luego tenemos otro pasaje que es muy importante, que está en Filipenses capítulo 3. Este pasaje dice lo siguiente: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, mis queridos hermanos, el apóstol San Pablo dice: cuando venga ese día, yo no quiero presentarme delante del Señor y ser hallado teniendo mi propia justicia, que es la justicia por las obras. Yo creo, mi querido hermano, que, bueno, yo no sé, ¿verdad? Tal vez tú serás mejor que el apóstol San Pablo, pero yo sí que estoy lejos, ¿no? Y el apóstol San Pablo dijo: yo no quiero presentarme delante de Dios con mi justicia, diciéndole cuántas iglesias hice en el Asia Menor, cuántas iglesias sembré en Roma, cuántas personas he salvado, cuántos ministros ordené. Él no quería saber de eso. ¿Había hecho Pablo esas obras al Señor? Por supuesto que sí, pero él dice: yo prefiero, cuando Cristo venga, que me halle con la justicia de Él, porque la justicia de Cristo es perfecta y Él te cubre con esa justicia para que nosotros podamos ser hallados perfectos delante de los ojos de Dios. Él es nuestro sustituto. Ahora, eso no significa, una vez más repito, que las obras no sean importantes, porque podemos llegar a esa conclusión extrema: bueno, Dios me da su gracia, no importa lo que yo haga. Eso no es así. Vamos a leer una cita que está en el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, página 646. Aquí se presenta cierta clase de personas que tendrán una posición, en el reino celestial. Algunos estarán más cerca de Cristo, otros ocuparán otros lugares, pero realmente esto no es de importancia en lo principal para mí. Yo quiero estar en un grupo de esos con Cristo Jesús. Lo que quiero es estar allí. Pero todas estas personas amaron a Jesús. Y como amaron a Jesús, obraron por fe. Hicieron la voluntad del Señor. Eso no los va a salvar. Los salvó Cristo. Pero estuvieron tan entregados al Señor que miren lo que dice esta cita. Vamos a leerla. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honran la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de
todas las edades que fueron martirizados por su fe, y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestido de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Muy bien, como leemos en esta cita, algunas de esas personas fueron mártires, algunos sirvieron directamente a Satanás y fueron rescatados. Parece que fue difícil. El Espíritu Santo tuvo que trabajar con ellos. Son tizones, premios grandiosos para el reino celestial. Ninguno merece estar allí, pero todos obedecieron al Señor, creyeron por fe, aceptaron a Cristo, aceptaron que Él podía salvarlo y están en el reino celestial. Lo más bonito es que todos están vestidos con vestiduras blancas que representan la justicia perfecta del Señor Jesús. El apóstol San Pablo dice: yo quiero ser hallado con la justicia del Señor Jesús. Yo no sé si tú estás entendiendo bien este tema. Mándame tu comentario. No sé realmente en qué basas tu salvación, pero si no es en Cristo, estás metido en un tremendo problema. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a entender cómo es que realmente nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Y bueno, llegamos al último día de la semana. Tiene como título una sola cosa: conocer a Cristo. Y el versículo principal lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 16. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Muy bien, aquí para terminar, la lección nos recalca: no hay nada más importante que conocer a Cristo, lo cual es la garantía de que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. Y entonces surge la pregunta en la lección: ¿cómo podemos conocer a nuestro Señor Jesús? Por supuesto, lo primero es a través del estudio de su palabra escrita, leyéndola y poniéndola en práctica con la ayuda de Dios. En este canal, en este repaso de la lección, cada vez que comenzamos este repaso, siempre le pido a Dios que nos ayude a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Otra forma de acercarnos a Jesús es participar
de sus padecimientos. Son las pruebas que nos vienen a nosotros. Si esas pruebas son para el adelanto de la obra del Señor, aunque no podamos entenderla, como el apóstol San Pablo, en esos momentos de dificultad, debemos de creer que Dios está con nosotros. No hay absolutamente nada que un ser humano esté padeciendo en este momento que nuestro Señor Jesucristo no lo haya padecido 10, 20 veces más intenso. Así que cuando participamos en los sufrimientos del Señor, cuando hay rechazo aún en nuestra familia, cuando nos suceden cosas por el Evangelio, nosotros también estamos conociendo al Señor y entendiendo, dice aquí, con más claridad su voluntad. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Bueno, dice aquí, siguiendo la meta. Olvidémonos, mis queridos hermanos, del pasado, de nuestros fracasos, de cómo a veces no hemos cumplido lo que el Señor nos pide. El apóstol San Pablo dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra griega así, aquí traducida, es escopos. Solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y designa la línea de llegada en una carrera y el premio que se otorga al vencedor. Pablo lo llama el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, estamos cerca de esa meta. Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Por lo tanto, no es tiempo de desanimarnos. Es tiempo de seguir adelante. Ir y finalizar esta carrera para obtener el premio que Dios nos dará. Dice, nuestro único objetivo es lo que tenemos delante, el premio celestial que nos espera. La imagen aquí es vívida, un corredor totalmente concentrado en la meta, que fuerza cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. Mi querido hermano, en esta lección nosotros debemos reflexionar en qué es lo que hemos creído. ¿Será que hay obstáculos para poder tener una relación con el Señor? Tradiciones, familias, inclusive la misma palabra del Señor, como los fariseos que la estudiaban, como el mismo apóstol San Pablo que hemos estudiado, que lo que debió hacer para bien le impedía poder entregarse al Señor Jesús. Yo no sé cuál es tu situación, si realmente sientes gozos en la salvación. La lección dice que Pablo le escribió a los filipenses, gozaos. Él quiere que estemos contentos en cualquier situación. ¿Y por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos la seguridad de la vida eterna. Él es lo importante. Él es lo único que nos da salvación. Cristo Jesús. Lo demás es un resultado de esa salvación que Él nos da. Mis queridos hermanos, yo espero que tú en la iglesia seas una persona feliz. Puede alguna persona que está en Cristo, que sabe que es salva, estar triste. Por supuesto, como seres humanos pasamos por momentos por tristeza, pero cuando pensamos en las cosas celestiales, mis queridos hermanos, nuestro corazón se llena de alegría. Cuando pensamos que a pesar de que hemos cometido errores, proseguimos la meta, le pedimos perdón al Señor y sabemos que Él nos perdona, y que mientras nos mantengamos corriendo hacia la meta final, aunque nos caigamos, Dios nos levanta. Y mientras nosotros sigamos corriendo, confesando que nuestro Señor, Dios nos limpia, nos va purificando, y al final el Señor obrará en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, algunos de ustedes tal vez vivirá la última generación, esa generación que tendrá una experiencia especial
con el Señor Jesús. Voy a leer una cita para finalizar en esta tarde aquí donde estoy, o esta lección. La cita la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, página 358. Dice lo siguiente: el que desea adquirir un carácter fuerte y armonioso, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día, Dios trabaja con él, perfeccionando el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día, el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí claramente nos dice que el Evangelio tiene poder, y lo que el Evangelio, cuando nos entregamos a Cristo, puede hacer en favor de nosotros. Que Dios quiera que podamos alcanzar esa excelencia cristiana que es el resultado de entregarnos a Cristo, de aceptarlo como Salvador, de reconocer que solo en Él tenemos la vida eterna. Ánimo, que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo sábado.